Por favor, abran su Biblia en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. ¿Cómo debe ser un pastor? Cuando se hace esa pregunta, ¿cómo debe ser un pastor? La Biblia se refiere definitivamente a carácter. A ver, digan todos carácter. ¿Qué es carácter? Son los rasgos particulares que cada persona tiene. Cuando la Biblia habla de carácter, se refiere al carácter formado por Dios, en la persona del ministro en este caso. Hoy se enfatiza más en los dones, los carismas, la simpatía, la popularidad del ministro que del carácter. Y Dios enfatiza el carácter. Mientras que vemos en una de las librerías cristianas libros que hablan sobre liderazgo, y tú los lees, yo tengo algunos de ellos, otros me los envían gratis, otros me los regalan, y sí los leo, porque necesito saber qué. Hace rato me regalaron 2 de John MacArthur, que por ejemplo, todo lo MacArthur, léanlo, cómanselo. Es de los mejores teólogos que hay en el mundo. Y leyendo estos libros, me encuentro de que para ser líder, sé optimista. Bueno, está bien, ok. Sé optimista. Gánate con tu magnetismo a la gente. Magnetismo. Y hablan un sinfín de cosas que tú dices, ¿y eso dónde está en las Escrituras? A nosotros como ministros de Dios nos interesa saber qué dice la Biblia al respecto. No sé ustedes, pero a mí me interesa. Y la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 al 7, ahí habla sobre una serie de requisitos que debemos de llenar en una manera progresiva. Ciertamente nadie es perfecto, nadie puede desarrollarlos al 100%, pero la Biblia sí habla de que es una meta a conseguir, y este es un desafío, la formación de carácter. Porque una cosa son los dones y otra cosa es el carácter. Y como alguien dijo por ahí, tus dones te pueden abrir las puertas y tu carácter te las cierra. Un deportista puede ser un excelente jugador de fútbol, el mejor de México, pero el carácter lo hace, será el mejor futbolista de México, pero tiene un carácter. Es enojón, mentiroso, ofensivo, mujeriego. Y en el ministerio, hermanos, Dios le da un énfasis muy marcado al carácter del ministro. Por eso es que ahí encontramos en el versículo 1, dice palabra fiel, o sea, palabra confiable que viene de Dios, certera que viene de Dios. Dice, si alguno anhela, desea, obispado, pastorado, buena obra desea, buena cosa desea. Es un deseo que puede surgir del Espíritu Santo o puede ser un deseo que surge de nuestro buen corazón. Pero el genuino llamado de Dios es el que es motivado por la obra del Espíritu Santo, en el que es llamado el ministerio. Pero luego en el versículo 2, San Pablo dice que es necesario, hay una necesidad. En otras palabras, hay unos requisitos. Es necesario que el pastor, el obispo, el profeta, el maestro, y comienza a dar una serie de requisitos que tienen que ver con el carácter que Dios espera y demanda de un ministro de Jesús. Dice, pero es necesario que el obispo, el pastor, obispo quiere decir el cuidador, el que sobrevé, el que vela por las almas. Dice, sea irreprensible. ¿Cómo tiene que ser? Irreprensible. ¿Qué significa esta palabra?
viene de una palabra griega, anekletos, que significa, así literalmente, significa lo siguiente, que está por encima de toda grave acusación. Es decir, que aún lo pueden acusar gravemente, pero no le pueden comprobar nada. Es decir, que no tiene cuentas pendientes con nadie. Ese es un hombre, una mujer irreprensible. Hay pastores que piden prestado a las ovejas y no les pagan. Y lo dicen, no, regálemelo, hermano, pues es para el pastor. No. En primer lugar, el pastor no debe de andarle pidiendo prestado a la gente, para empezar. ¿O no? ¿O hay que pedir prestado? Ahora, si por alguna situación se pide, hay que pagar. Porque luego, ¿cómo se puede poner el pastor a predicar que no le deba nada a nadie y él le debe a media congregación? Hay pastores que van con la gente y le dicen, hermana, Dios me reveló que usted me va a regalar su carro. Ay, pues a mí no me ha revelado, pero a mí sí. Así es que Dios le dice que me dé su carro. Pastores, por el amor de Dios. Eso no se hace. Eso es manosear a la novia de Cristo. Entonces, un ministro irreprensible es aquel que está por encima de toda grave acusación. ¿Se acuerdan que a Daniel lo acusaron de 20,000 cosas? Pero por más que le buscaron y le buscaron, no le pudieron comprobar nada. ¿Por qué? Porque era un hombre irreprensible. Y este es un primer requisito que aparece allí, que de ahí se derivan los demás, porque es imprescindible, hermanos. Es muy importante que nuestra vida sea irreprensible, que no haya acusaciones graves, y si las hay, bueno, que te las comprueben. Ahora, aquí déjeme decirle algo, así como entre paréntesis. El ser irreprensible no significa que nunca peca, que nunca vamos a fallar o que nunca fallamos, no, sino que significa que una persona, un ministro irreprensible es constante en su vida. Su predicación va a la par con su vida personal. Su predicación no contradice su conducta o viceversa. Y cuando falla, no tarda en reconocerlo y ponerse a cuentas con Dios o con el que ofende. Entonces, fíjate, ese primer requisito. En segundo está, en el mismo versículo, dice, marido de una sola mujer. Del griego literal, hombre de una sola mujer. Para que pueda ser ejemplo, para que así pueda edificar familias sólidas y familias perdurables. La inmoralidad descalifica para el ministerio efectivo. Eso es definitivo. Debe ser limpio en su trato con los demás, y sobre todo si es el varón, si es el pastor, tiene que ser limpio en su trato con las mujeres. Alguno preguntará, ¿y qué de David y Salomón? Respuesta es muy simple, ellos fueron reyes, no pastores. ¿Sí o no? Porque luego se saca, no, pues es que David no sé qué. Él era rey, él no fue pastor. En 1 Corintios 9:27, San Pablo dijo, sino que golpeo mi cuerpo. No quiere decir que se flagelaba, así que, ay, órale, ay. Y se iba ahí a la villa de rodillas, no. Es una expresión hiperbólica que habla de una sujeción y de una disciplina que él tenía sobre sí mismo, un dominio propio, para evitar que las pasiones desordenadas lo arrastraran. Y él dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es decir, yo domino mi carne, el yo interno, el hombre nuevo, la mujer nueva, domino mis impulsos. No sea, dijo Pablo, que habiendo sido heraldo, proclamador, maestro, dice, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Esta palabra eliminado no significa que pierde su salvación, ni que es aniquilación total, no, porque la palabra que se tradujo por eliminado es adoquimos,
que significa reprobado, indigno. ¿De qué? Del ministerio. Porque no sea que habiendo sido heraldo, es decir, yo sujeto mi temperamento, mis pasiones, las tentaciones, lucho con la fuerza del Señor, porque de esa manera yo sujeto, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, yo gobierno sobre mis inclinaciones que se quieren salir por allí. No sea que habiendo sido heraldo, para muchos yo mismo venga a ser reprobado del ministerio, indigno del ministerio. Todos estamos en la posibilidad de caer, de deslizarnos, pero para eso Jesús estableció una disciplina, un proceso de restauración al que se arrepiente, que no se puede decir de cuánto tiempo, pero sí tiene que haber frutos dignos de ese arrepentimiento. Y hoy se ha hecho tan ligero esto que lo más normal ahora en el ministerio es adulterio, divorcio, se volvió a casar, oye, pues hizo esto, se metió una cosa rara por allí y al mes ya lo tienen predicando y con cosas comprobadas. Y ya está ministrando otra vez de una manera así, cuando hay confesión y todo, y no es así. La Biblia establece claramente que debe de haber un proceso, un tiempo en el que la persona necesita ser restaurado. Entonces, este requisito, marido de una sola mujer, habla de una protección para la familia pastoral. Porque la familia pastoral o el pastor y su esposa son el ejemplo a seguir en la congregación, como vimos en la primera conferencia. Es necesario pues que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué más dice? Sobrio. Esta palabra sobrio viene de una palabra griega sofrón, que significa sano de mente. ¿Cómo debe ser el hombre de Dios, la mujer de Dios? Sano de mente. Significa moderado en cuanto a las opiniones. Tienen que ser un hombre y una mujer equilibrados, balanceados. ¿Ustedes han visto la figura de un equilibrista que va ahí en el cable y cuando se va hacia la derecha, con la vara hace un contrapeso para poderse equilibrar, ¿no es cierto? Entonces, el hacer el equilibrio no se puede cargar ni a la derecha ni a la izquierda porque se cae. En el ministerio, esto es muy importante. Tener un equilibrio, un balance en todo. No ser un apasionado. No, las cosas son así. Yo he escuchado predicadores que dicen, hermanos, la oración es todo. No, la oración no es todo, es parte del todo. ¿No es cierto? Tenemos que pedirle a Dios, y esto viene a través de la oración y del estudio de las Escrituras, que nosotros podemos llegar a ser sobrios, de mente sana, que significa moderado en cuanto a opinión, equilibrado, moderado en todo, no un apasionado. Pues se fijan cómo son los apasionados, son los que le dicen fanáticos. No, las Chivas es el mejor equipo del mundo. No es el mejor equipo del mundo, aunque les duele a algunos. Sin embargo, dicen que es el mejor. No, ese es un apasionamiento, porque no es el mejor equipo del mundo. No, pues pésele a quien le pese. Pues pésele a quien le pese. La opinión equilibrada y objetiva es que no es el mejor equipo del mundo. Y para que no se sientan mal, el Atlas menos. No hay otros equipos mejores, pero el fanatismo te hace llevar hacia los desequilibrios, y hay todo tipo de desequilibrio doctrinal, todo tipo de desequilibrio en opiniones muy extremas que llevan a la gente al fanatismo. Entonces, esta palabra sobrio, sano de mente, equilibrado, pero esta sanidad de mente no estamos hablando de control mental y cosas de esas, estamos hablando con las Escrituras.
Habla de cómo debe de ser, ¿quién? El ministro de Dios. Y luego dice, sobrio, prudente. Esto se tradujo de la palabra nefalios y habla de céfalo, de cerebro. Sí, pero fíjese qué interesante. Nefalios significa también sensato. O sea, viene de sesos, sensatez. Habla de discreción, de prudencia, ¿sí? Y el siervo de Dios tiene que ser con este rasgo de carácter, desarrollarlo. Repito, no somos perfectos. Nadie puede llenar al 100% todos estos requisitos. Pero si estamos en el ministerio, tenemos que trabajar en estos rasgos del carácter de Dios para ser ministros de Dios más efectivos. Si yo les pregunto, ¿cuántos quieren ser efectivos? Todos me van a decir, yo. Aquí el punto es de carácter para poder hacerlo. Prudente, dice. Hace poco unos familiares míos que viven en otra parte del país me preguntaron, oye, fíjate, cuñado, me dice, sobrino, me dice ella, fíjate que pues estamos muy tristes porque en la congregación donde vamos, pues la gente se está empezando a ir de la congregación. Le dije, ¿pero por qué? ¿Hay alguna razón? Dice, pues es que, dice, es que el pastor cuenta chistes rojos en el púlpito. ¿Qué? Dice, mira, te vamos a contar nomás uno. No se los voy a contar. Eso es obvio. Yo le dije, no me digas. Dice, sí. Le digo, oye, pero ¿es pastor? Pues algunos ya se están preguntando si es pastor. Contar chistes rojos. ¿A dónde vamos a llegar, hermano? Esa es una imprudencia impresionante. No hay sensatez. Otra persona en algún lugar por ahí de Centroamérica me decía, oye, pastor, fíjate que pues hay problemas allí, pues yo soy el copastor, pero ahorita hay muchos problemas en la iglesia, ¿qué hacemos? Y te puedo contar, a ver, cuéntame, a ver si yo te pudiera decir algo. Es que, fíjate que durante el mundial de fútbol, pues el pastor se fue al mundial. Y le digo, bueno, pero en sí mismo no tiene nada de malo que un pastor se vaya a ver el mundial. Y dice, pues sí, pero es que dejó la iglesia y se fue 3 semanas. Y él cada domingo está siempre, y no vayan al fútbol, porque diario hay fútbol aquí, a la hora del servicio, pero él sí se fue allá. Esa es una imprudencia. En sí mismo no es nada malo, ¿no es cierto? Yo de vez en cuando, ahorita ya no, es más difícil, pero la última vez hace ya años, que fui a ver un partido de fútbol, a mí me gusta el fútbol. No tiene nada de malo, pero todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y muchas imprudencias, hermanos, las pagamos caro. Por eso la Biblia dice que tiene que ser sensato, sabio, de mente sana, equilibrado, que sepa poner las cosas bien en equilibrio. Y esto se ajusta con lo de prudente, sensato, decoroso, dice, en el mismo versículo, es la quinta característica. Y esta palabra decoroso se tradujo de la palabra cosmios, de donde viene cosmos, que significa orden de los planetas, ¿sí? Y esta palabra cosmios, de donde se tradujo decoroso, significa aquí ordenado, fíjate, ordenado, de orden, ordenado, pero la palabra implica en todas las cosas, ordenado, fíjate, ordenado en su casa, ordenado en su trabajo, ordenado en la iglesia, ordenado cuando anda en la calle, ordenado, trae su carro limpio, ordenado, él anda ordenado. Habla de un orden de todo. Y repito, viene de la palabra cosmos, que habla del universo. Y si ustedes se fijan cómo Dios todo lo puso en orden. Y ese de ahí se extrajo la palabra para decir que el siervo de Dios
tiene que ser ordenado. Y aquí nos podemos quedar mucho rato. Pero yo no puedo venir a enseñarles a los matrimonios de mi congregación algunos aspectos del orden como esposo si yo tengo desorden. ¿Me explico? No voy a tener autoridad. Si yo les digo que debe de haber orden en, por ejemplo, de traer limpio el auto, y yo traigo mi auto sucio, pues imagínate, todos se ensucian. Pero fíjate qué interesante, ¿por qué Pablo pone énfasis en esto? Porque esto debe ser ya un estilo de vida para el ministro. Y hay muchos desórdenes en el ministerio. Hay pastores que se pasan viendo películas hasta las 3, 4 de la mañana. Eso es un desorden. Hay desorden en la alimentación. Hay desorden aún en el esparcimiento que bien se merecen, nos merecemos los pastores de vez en cuando, ¿no es cierto? Pero a veces hay un desorden. Yo no puedo entender cómo un pastor se va 6 meses de vacaciones. Bueno, yo no puedo entender eso, 6 meses de vacaciones. Ni los diputados hacen eso. Y nosotros nos quejamos que son exagerados y desordenados. Se transan todo y hay pastores, yo me doy cuenta de eso. Y ahí te dejo la novia, ahí atiéndela, o sea, la iglesia. Y es un desorden. Y hay desequilibrios de todo tipo. Me acaban de regalar un DVD, bueno, son unos cristianos en España y me regalaron un DVD. Y cuando lo puse, el otro día lo estábamos viendo, Julio y otros. O sea, de todo el desequilibrio, desbalance y desorden que hay en muchas congregaciones. No, hermanos, Dios es un Dios de orden, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice que nosotros seamos ordenados, también está implicando que nosotros ponemos orden. Ahora sí que orden en la sala, orden en la casa, orden en tus finanzas. ¿Son ordenadas las finanzas del ministro? ¿Cómo son tus finanzas? ¿O eres de los que siempre están endeudados? El problema no es de cantidad, sino de administración. Pues tú puedes tener 50,000 pesos mensuales y no alcanzarte, porque hay un desorden. Y eso siempre trae consecuencias dentro del ministerio. Entonces hay que ordenar las cosas, hermano. ¿Qué más dice? Prudente, decoroso, ordenado, hospedador. O sea, tiene que ser alguien dispuesto a compartir lo suyo, dispuesto a compartir lo que Dios le ha dado. En pocas palabras, escuchen bien, todo ministro de Dios debe de ser una persona generosa. ¿Cómo debemos de ser los ministros? Generosos, pero con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque es muy fácil dar lo que no es nuestro. No, con lo que Dios nos ha dado a nosotros y ser generosos. Y este es un punto que muchas veces no llenamos este requisito. Por ejemplo, cuando le predicamos a la gente y le enseñamos que debe de dar, que debe ser generoso, y de ladrones no los bajamos, se roban los diezmos. Escúcheme bien, pastor, si usted predica eso y no diezma, usted es el ladrón principal. Alí Babá y los 40 ladrones que tiene en su iglesia. No. Necesitamos ser, de lo que Dios nos ha dado, estar dispuestos a compartir. Nunca se me olvida aquellos años, hace ya tiempo, que teníamos una conferencia y yo necesitábamos ofrecer hospedaje y le pregunté a un hermano que si podía, tenía una casa grande como 5 recámaras, y le dije que si podía él, hermano, pues tú tienes bastantes cuartos ahí, puedes ofrecer. No, de ninguna manera, tantos años esforzarme para tener esto, para que luego lleguen y me ensucien la alfombra. Yo dije, tú abres las puertas de tu casa
de vez en cuando compartes con generosidad lo que Dios te da. Porque, qué buenos somos los pastores para pedir, pero para dar, no se preocupe, no vamos a levantar ofrenda. No, de veras, no. Pero tiene que ir en un balance, con decoro, en un orden. ¿Sí? Si nosotros pedimos de la gente, nosotros debemos de serlo primero. ¿No es cierto? No se trata de andar tocando trompeta y que yo hago esto. No, 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 no. Pero de corazón generoso, compartiendo. ¿Qué más dice? Prudente, hospedador, apto para enseñar, implica conocedor de la palabra de Dios. Tiene que ser un asiduo estudiante de la Biblia, pero también tiene que tener la habilidad para comunicar las verdades de Dios. Para esto se requiere de cierta formación, aún en las cosas técnicas. El requisito imprescindible es saber leer, pero no creo que no haya aquí alguien que no sepa leer. Yo conocí a un hermano, no sé si el hermano Pablo se recuerda, se llamaba el hermano Timoteo, allá en la Sierra de Guerrero. ¿Qué es Guerrero? Toño Lázaro, por allí. No sabía escribir, no sabía leer. Y un día, yo lo conocía, pero yo nunca lo había oído aplicar, yo ni sabía eso. Pero un día me tocó irlo a predicar, entonces agarra su Biblia así, ¿no? Sí se ve que la tengo correcto, ¿no? Entonces la tenía así. Y yo estaba ahí en la primera fila. Abran su Biblia en Génesis capítulo tal. Y empieza, y todos leyendo. Y luego le decía, ahora abran su Biblia en tal, ahora abran su Biblia en tal. Y yo dije, ese hermano pastor se acaba de morir hace unos años. No sabía leer ni escribir, pero escuchen, se sabía la Biblia de memoria. ¿Te acuerdas, Toño? Y cuando me dicen, es que el hermano no sabe leer. Y dije, ¿y cómo le hace? No, es que su esposa le lee todos los días la Biblia. Hermanos, escúchame bien, si una persona que no supo leer ni escribir, se aprendió las escrituras, hermanos, escúchenme bien, no hay pretexto. Si alguien de plano no se pone a estudiar las escrituras, mejor renuncie. Mira, seguido se roban los carros aquí afuera, te damos chamba de cuidar carros. No, porque para ser un ministro de Dios, sin estudiar las escrituras, no estás calificado. No estoy hablando de lograr doctorados, si lo logras está bien, porque hay doctores en teología que no dan una. No se trata de eso, se trata de un estudio humilde, pero profundo de las escrituras, con sentido, que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse, que de verdad estudia. Hermanos, ¿cuántas horas le dedicas a la preparación de un solo mensaje? ¿Cuántas horas? Eso es escudriñar, hermano. Aquí hay una escuela bíblica, Cristo para las Naciones. Y bueno, a los estudiantes hay un nivel aceptable de enseñanza. Y cuando invitamos a alguien, yo sí les digo, le digo, mira, te lo digo en buena onda, prepárate, porque si no, estos están bien picudos. Se la agarran así. La última le pasó a un amigo mío en un congreso. Empezó a decir bien su mensaje, bien, pero de pronto dijo unas cosas apasionadas, desequilibradas, que no eran decorosas, no eran en orden. Entonces, él percibió que la gente lo miró así y dijo, ¿qué? ¿No me creen? Y le dijeron, no. Le dijeron, no. Yo estaba por allá. Hermanos, ¿saben cómo es que la gente va a crecer en el Señor? Cuando lo saquemos de la ignorancia. Pero el primero que debe salir de la ignorancia somos nosotros. No, pero el conocimiento envanece. Es verdad. Pero también la falta de conocimiento, ¿qué? Te hace perecer.
Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Conocimiento con humildad para enseñar. Y la humildad tiene que ser primero aplicada en tu vida viviendo la palabra de Dios. Entonces, tiene que ser apto para enseñar, conocedor de las Escrituras. Aquí hay un hermano, por ahí lo saludé en la mañana. Él vende libros y Biblias. Y vende muy buenos libros. Entonces yo le digo, mira, todo lo que salga de fulano y sultano, tráeme concordancias en griego, en hebreo, todo lo que salga así de contextos culturales, judíos, de egipcios, tráemelo. Y le compro mucho. Entonces un día me dice, oye, pastor, me dice, ¿sabes cuántos de los pastores que he ido a visitar compran buenos libros donde ellos estudien? Y le dije, no, pues me imagino que un buen número. Dice, no. Dice, mira, de los que yo les he ofrecido, ¿sabes quién es el único que compra? Tú. Le dije, no inventes. Dice, ¿de veras, pastor? Por aquí está el hermano. ¿Dónde está tu marido? Se salió a vender. Ah, ok. Le digo, no me digas. Dice, sí, mira, ¿sabes lo que me dicen los pastores? Fíjate, Rigo. Digo, es que este es un buen estudiante de la Biblia. Fíjate lo que dicen, Rigo. Me dice el hermano. No, me basta la revelación. A mí Dios me revela sin estudiar. ¿Saben que Dios nunca ha bendecido la ignorancia? ¿Se acuerdan de Apolos, que era un hombre poderoso en su predicación? ¡Ah! ¿Se acuerdan? Fogoso predicador. Y dice que Priscila y Aquila lo oyeron y dijeron, no, le falta. Entonces dice que cuando terminó lo agarraron aparte y le dijeron, oye, mira, tienes que corregir unas cosas. Y le expusieron más correctamente el camino de Dios. ¿Se acuerdan? Que está en el libro de los Hechos. Y Apolos se enojó y dijo, no, yo pura revelación. No, recibió. Hermanos, dejen de leer todo ese tipo de literatura de que la cruz y el puñal. Eso déjenlos para los que no conocen a Dios. Compren, mira, mínimo tienes que tener una concordancia en griego y en hebreo. Mínimo, así, mínimo. Ya de ahí para adelante, todo lo que tenga que ver con contextos culturales, de costumbres, eso te ayuda muchísimo a entender las Escrituras. Y aquel que diga, no, yo no necesito eso, está bien, ni modo. ¿Qué más se le puede hacer? Pero la Biblia dice que tiene que ser apto. ¿Y qué es apto? Habla de aptitudes. ¿No es cierto? Alguien puede decir, no, pues a ver, ejerce sin tener título de doctor, pero puedo saber de medicina, ¿sí? Pero no estás habilitado legalmente para ser médico, ¿sí o no? Entonces, un médico no es médico nada más así, tiene que estudiar. No dicen, pues yo soñé que era médico. Pues yo soñé que era pastor. Pues sigue soñando que eres pastor. Pero si no te metes en el estudio de la palabra, en la oración, en la búsqueda de Dios, no vamos a ser aptos para enseñar, hermanos. ¿Qué más dice? Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Esto significa, viene una palabra griega, paroinos, que significa junto a. Alguien que está constantemente junto a, en este caso, junto a la botella. Ya es el colmo, ¿no? Imagínate un pastor junto a la botella. Pero aquí habla de una inclinación hacia cosas que te atan las manos para hacer bien el ministerio. Aquí dice del vino. Definitivamente un ministro de Dios no debe ser un borracho, pero puede ser que alguien sea muy aficionado al cine, muy aficionado a la televisión. Miren, hermano, por razones del mismo ministerio, es muy continuo que me dé cuenta de ministros que sobre todo las esposas se quejan, dicen, oiga, pastor, y se la pasa viendo la televisión, ni ora. Oye, no buscas Dios me revela, Dios es fiel conmigo, pastor. Oye, pero está atado, está junto a.
constantemente está junto a. ¿Y saben junto a quién debemos estar siempre? Junto al Señor. Con Él sí. Porque hermanos, miren, acuérdense que somos esclavos de Jesucristo. No somos de la sociedad pastoral de la SA. No, somos siervos de Jesucristo, pero también debemos de desarrollar estas cosas de carácter, que nada nos ate, hermano. Que seamos libres para decir no. Fíjate, ahora que hablando del mundial hace un rato, cuando pasó el junio del año pasado, yo supe de congregaciones que cancelaron los servicios para ver el fútbol. ¿Tiene algo de malo ver el fútbol? En sí mismo no. Pero escuchen bien, un domingo cuando jugó la selección, a la hora donde la mayoría de las iglesias de México tienen reunión, cambiarlo para ver el fútbol, ¿será prudente? ¿Sabio? ¿Decoroso? ¿Irreprensible? Y el culpable es el pastor. Pero las ovejas carnales, ¡qué buena onda es el pastor! No podemos, hermanos. Fíjate la enseñanza que se le está mandando a la gente. Cambiar la adoración a Dios, el estudio de la palabra de Dios, por ver un triste partido de fútbol. Luego México fue eliminado. Viene doble condenación. Porque luego, ay, ni ganó México y ni fui a la iglesia. Claro, el pastor que hace eso, escucha lo que estoy diciendo y dice, religiosos. Está bien, religiosos. ¿Verdad que somos una bola de religiosos? Está bien, sí. Prefiero que me digan eso. Yo prefiero que me dijeran aún eso. Religioso porque no viste el partido de fútbol y no suspendiste los cultos. Yo prefiero eso a que el Señor un día me diga, ¿cómo es posible, Chuy? ¿Qué era más importante? ¿Ven todos los desequilibrios que hay? Y todos esos son mensajes a la gente. Y luego queremos que la iglesia camine. Va a caminar toda chueca, minusválida. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. No, esto significa no un buscapleitos, significa no uno que golpea con los puños. Así literalmente que se agarra a trompadas. Nunca se me olvida lo que le sucedió a mi hermano que tengo aquí enfrente, ministro del Señor también. Hace muchos años había una liga de equipos de fútbol de todas las iglesias cristianas aquí en la ciudad. Estaba bien, ¿no? La cosa. Pues estábamos más jóvenes y jugábamos. Hasta yo metía goles, imagínense. Con mi A acá atrás. Y el que entienda, entienda. Bueno, entonces estábamos jugando allí. Y mi hermano, bueno, más o menos allí movía el balón. Ya era la final. Entonces estábamos jugando contra otra iglesia. Entonces, pues aquí mi hermano, pues se burla al pastor. No se burló, lo burló jugando. Hizo un dribbling. ¿Te acuerdas, Chuy, de eso? Y pues, pum, les mete un gol. Y luego, cuando le dábamos la pelota, se vuelve a birlar ahí al pastor. Y que se enoja el pastor. Y que le tira un patadón al otro pastor. Que el árbitro, no era cristiano el árbitro, sacó la tarjeta y fuera, dice. No, que quién sabe qué, que yo, que soy pastor, pero les parto quién sabe qué. Así dijo. ¿En serio? ¿De veras? ¿Sí o no, Charlie? ¿Te acuerdas de eso? Las ovejitas, la porra de ese pastor. Después un contingente vino conmigo, perdone al pastor, es que así es él. Así es él. Entonces yo me acerqué y le dije, oye, pastor, tú también, que yo seré pastor, pero yo quién sabe qué te parto. En serio, hermano, no estoy exagerando. Pregúntame cómo está esa iglesia. Pregúntame cómo estaban esas ovejas, todas partidas las pobres. Es que no puede ser, hermanos. Puede ser.
y que puso una corretiza que nomás que lo agarraron, las ovejas de él lo agarraron. Véngase ya, pastor. No, que quién sabe qué, que ay, Dios los bendiga. Y que... Impresionante, hermano. Qué increíble, ¿no? No codicioso de ganancias deshonestas. Ay, tan solo en este punto tengo 25 mensajes de hora y media. No codicioso de ganancias deshonestas. La palabra griega está bien difícil de pronunciar, ahí la dejamos. Pero significa alguien que no le importa la manera de ganar dinero. Dice, no, el ministro de Dios no debe ser así. Es alguien que carece de honestidad y de integridad, es decir, no le interesa. ¿Se acuerdan que Pedro dice en una de sus cartas que apacentad la grey de Dios que está a vuestro cuidado? Con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La ganancia deshonesta es todo aquello que un pastor puede hacer para obtener ganancia personal fuera de la palabra de Dios. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, ¿sí o no? Pero esto no significa que nosotros vamos a ponerle tarifa por la predicación. Sin embargo, eso es lo más común. ¿Cuánto cobra por venir a predicar? ¿Cuánto cobra por venir a ministrar? Y obviamente al cobrar se tiene que cobrar una entrada al auditorio para ir a escuchar al cobrador este. Y todo el ministerio se corrompe. Jesús dijo cuando envió a los 70, a los 12 y después a los 70, vayan, sanen a los enfermos, predíquenle, echen fuera demonios, den de gracia lo que recibieron de gracia. Y hoy le ponen precio a todo. Hoy es una de las corrupciones más evidentes que hay. Yo tengo mucho que hablar sobre esto, pero no puedo detenerme mucho tiempo allí. Pero hermanos, escúchame bien. El único permiso que los ministros de Dios tenemos para pedir dinero no es ni para nosotros, sino es para la casa del Señor, diezmos y ofrendas. Fuera de ahí, nada se justifica. No, nosotros, los ministros cristianos, miren, nos las gastamos, pero bien y bonito. ¿Por qué? Porque no solo cobramos 200 pesos la entrada, sino que aparte de eso, les levantamos 20 ofrendas dentro del evento. Escúchenme bien, Luis Miguel cobra caro, como muchos hoy cobran caro, pero no tiene la desvergüenza ni la osadía de recogerles otro dinero allí en medio. Y nosotros los ministros sí. ¿Qué nos pasa? ¿De dónde sacamos eso? Una vez me llama un amigo y me dice, oye, fíjate que tuve que cancelar a una cantante porque tuve que remodelar mi auditorio y no terminamos. Dice, pero te la mando a ti. Le digo, no, porque yo no acepto gente que cobre dinero. Dice, no cobra nada. Claro que cobra, le digo, por supuesto. Habla y verás. No, yo te aseguro, es más, voy a hablar. Y le llama y después me regresa la llamada. Oye, tenés razón, sí cobra. Le dije, pues claro, pues yo conozco perfectamente bien el asunto como es. Entonces me dice, pero te conviene. Dice, mira, esta persona te va a salir en $15,000 porque cobran en dólares. Algunos ya empiezan a cobrar en euros. ¿En serio? Miren por el pescadito. Y empiezan a cobrar en euros. Dice, es cierto que vas a gastar $15,000, pero te va a dejar 15,000 de ganancia. Ah, mira que... No, pues olvídate. Eso suena rete bien. Escuchen bien, pastores. Yo a mi congregación sí le digo, si algún día se nos cuela uno de esos, que denme, tráiganme aquí. Ahí siempre hay cajas de huevo. Tienen permiso de tirarle a ese. Es un falso que viene. Pablo decía, yo no busco lo suyo, sino a vosotros. Y él, refiriéndose a los falsos apóstoles, decía, ellos buscan lo vuestro, no a vosotros. Y así, mira, es bien fácil detectarlos, hermano.
Muy fácil. Y ahorita, si algo distingue, desgraciadamente, al ministerio cristiano, es la ganancia deshonesta. Es una vergüenza, hermano. Miren, cuando voy a los Estados Unidos, sobre todo allá, y allá, ay, Dios bendiga, ahora sí que Dios bendiga a Estados Unidos. Necesitan algo que Dios haga allá. Entra uno a las librerías. Yo he entrado a librerías allá que están del tamaño de este auditorio, enormes. Miren, nada más falta que vendan ropa interior con versículos bíblicos. Es una vergüenza, hermano, todo lo que se ve allí. Es un asco todo. Y no, pues eso deja y eso gusta. Y luego eso únelo con el falso evangelio de la prosperidad. No, pues por eso todos andan detrás del dinero. Pero escúchame bien, al genuino ministro de Dios se nos prohíbe buscar la ganancia deshonesta. Pero hay una ganancia honesta. Hay dos maneras en que un ministro de Dios puede tener cosas de esta tierra. Una, que Dios lo bendiga, que Dios se las dé y que Dios verdaderamente le diga, toma 100 veces más por lo que has hecho. Esa es una. Y la otra es que por argucias, mentiras, falacias, manipulaciones, logran tener lo que tienen. ¿Cuál de esas dos vas a usar? Pues a los genuinos ministros de Jesucristo se les ordena, se nos ordena no obtener ganancia deshonesta. Tenemos que manejar los dineros de Dios íntegramente, hermanos. Cada peso, cada centavo. No somos diputados del Congreso de Jalisco, que hacemos lo que sea y nos gastamos todo y no damos cuentas a nadie. No. Tenemos que ser derechos íntegros, hermano, con los dineros de Dios. No podemos mal usarlos, porque vamos a dar cuentas. ¿O ya se nos olvidó? Qué rápido se nos olvidó. Apenas Dios nos habló en la mañana y ya se nos olvidó. Después de hora y media. No, hermano, fíjate, no codicioso de ganancias deshonestas. Es un requisito imprescindible. Pero ahora nada más ay, vamos a hacer este evento, metemos tantos, nos sale tanto y nos ganamos tanto. Pero ya no voy a hablar más de eso. Porque tiene que ser también amable. ¿Qué dice allí? Amable. ¿De dónde viene esta palabra? Dice, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Viene de una palabra griega, también un poco difícil de pronunciar, ahí la dejo mejor. Pero significa tierno, significa gentil. Mira, una vez el hermano Pablo, que está aquí con su esposa, que nos compartió hace un rato, hace años me dijo, mira Chuy, bueno, quiero decirles que ellos han sido nuestros tutores durante toda la vida. Desde que nos convertimos, siempre han estado ahí enseñándonos, enseñando, y está checando lo que estoy enseñando ahorita. Y una vez me dijo, dice, a ver Chuy, ven para acá. A ver, hermano Pablo, dígame. Dice, ¿sabes cuál es la prueba? Hay una prueba muy importante para un verdadero pastor. Y yo le dije, ¿pero cuál es? Dice, mira, es muy simple. ¿Se te acercan los niños de la iglesia? Y yo dije, ¿cómo que si se me acercan? Dice, sí, se te acercan los niños, te buscan. No, pues no me he fijado, no. Mira, a Jesús se le acercaban los niños. Porque los niños, esos son bien listos. Y el que está así medio, le dan la vuelta. Yo le dije, me dijo, mira, el hermano Pablo, vete, me dice, y empieza a fijarte si los niños de la iglesia se te acercan. Y yo salí temblando, porque dije, ay, pues sí, ¿no? Porque entonces, eso me lo dijo después de una reunión. El siguiente, un domingo llego
Y digo, ay, pues vamos a ver la prueba. Y los niños se acercan. Una vez, un día del padre, yo terminé de predicar, entré a mi oficina y oí un toquidito así muy tenue, así como muy tímido. Y yo, sí, y nadie contestaba, pero seguían tocando. Entonces abro y era un montón de niños, eran fácil unos 35. Entonces una muchachita, una adolescentita dice, pastor, yo represento a todos ellos. Yo le dije, ¿qué vas a hacer, un sindicato? Dice, no. Dice, es que mire, pastor, todos estos niños que están aquí, incluyéndome yo, no tenemos papá. Le digo, ¿y? Pues pues mire, el papá de ella se murió, el de él los abandonó, todos estos no tenemos papá. Y hoy es día del papá. Y si nosotros queremos decirle que sí puede ser nuestro papá. Entonces yo los abracé. Y todos esos niños pues ya han crecido. Y muchos me dicen, papá. Pues esa prueba, hermano, no sé de dónde la sacó el hermano Pablo, pero eso así me la dijo. ¿Y por qué? Porque los niños, hermanos, saben. Los niños saben. Entonces, fíjate, ¿qué más? Vámonos para avanzar. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Esto significa de espíritu tranquilo. O sea, que sabe mantener la paz en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Es alguien que las presiones del mismo ministerio, las presiones de la vida, sabe que le sirven para darle una respuesta a Dios. No es ese tipo de líderes que viene cualquier presión y empiezan a atar al diablo, empiezan a echar fuera a Satanás y no sé cuánto rollo. No, el texto, la palabra habla de tranquilidad de espíritu, enemigo de disturbios. O sea que sabe mantener la tranquilidad en medio de las presiones de la vida. ¿Qué más? Apacible, no avaro. Significa el que no es no es amigo del dinero. Es aquel cuyo corazón no está en el dinero. Que gobierne bien su casa. Habla de un liderazgo que produce frutos en su tiempo a través del ejemplo. Hay un punto que quisiera resaltar aquí rápidamente. La responsabilidad de la familia pastoral es educar a nuestros hijos en las cosas de Dios. Pero todos entendemos que no podemos forzarlos a que nazcan de nuevo. ¿Están conmigo o no? Nosotros cuando están chiquitos, vamos a la iglesia y les enseñamos todo, pero los niños van creciendo y ellos deben de tomar su decisión por Cristo. Ellos tienen que acercarse a Cristo, arrepentirse de sus pecados. Cuando viene esta convicción, se convierten a Cristo y nacen de nuevo. Pero no es algo que tú y yo logramos hacer en sí mismos. Eso es imposible, eso nada más lo hace Dios. Y se nos olvida que nuestros hijos, al ir creciendo, ellos van ejerciendo su libre albedrío, su libre voluntad. Entonces, pueden pasar 5, 6 años, 7 años y un niño nacer de nuevo verdaderamente, un adolescente de 12, de 13, de 14. Pero a veces los hijos crecen y no se convirtieron. Una vez un pastor habló conmigo, es un pastor que yo conozco por años, es un pastor, es un hombre de Dios. Así, para definirlo rápidamente, es un hombre de Dios, definitivamente. Con buen testimonio, su esposa, bueno, hombres y mujeres, un matrimonio de Dios.
pero tenían un problema con uno de sus hijos y se fue del hogar. Entonces este pastor me dijo, voy a dejar el ministerio, me dijo. Yo le dije, ¿por qué? Dice, es que mi hijo no es cristiano. Entonces cuando yo le expliqué, le dije, no, mira, es que se nos olvida que ellos también tienen su libre albedrío. Para mí, yo le dije a este pastor, para mí, tú eres un hombre de Dios que califica para el ministerio. Pero siento que no tengo autoridad de pararme allí arriba y predicarle a la gente cuando mi hijo no anda bien. Yo le dije, mira, la gente te va a criticar, la gente te va a decir cosas, pero la gente no va a entender, en términos generales, que también ellos tienen su propia decisión por Cristo. Muchas veces, cuando los hijos se convierten a temprana edad, podemos ponernos en una posición muy tendenciosa a decir, no, estás mal, porque mis hijos, bueno, tus hijos. Pero se entiende que no todos somos iguales. ¿Se entiende o no? No sé si algunos conocen algo de la historia de Billy Graham, el ministro más respetado del cristianismo contemporáneo. Él tiene un apodo, le dicen Mr. Clean, que en inglés es Señor limpio. Tiene una reputación de integridad ese hombre. ¿Han oído de él, no? Yo digo, yo cuando sea grande quisiera ser como él. Un hombre irreprensible. Bueno, él entre sus hijos tuvo uno que se convirtió pasados los 30 años. Y él cuenta la historia de cómo él iba a los estadios y predicaba y su hijo afuera diciéndole, no es cierto, mi papá es un mentiroso, arriba Satanás. Y él lloraba. Nadie podía acusar a ese hombre de que no era un ejemplo. Pero a muchos se les olvidaba que los hijos no los podemos forzar a nacer de nuevo. ¿Estamos o no? No sé si hay aquí algunos que estén pasando por una situación así. Espero que esto les ayude. Lo que sí es que si no somos ejemplo en el hogar, bueno, ahí sí la cosa se pone peor. Pero si tú sabes que eres un ejemplo en trato con tu esposa, que en tu casa no hay malas palabras, que en tu casa hay un nivel espiritual agradable a Dios, tarde o temprano tus hijos se entregarán a Cristo. En base al ejemplo que tú les hayas dado. Porque no pueden hacer otra cosa. El hijo de Billy Graham finalmente se convirtió casi a los 40 años. Casi, no tengo la fecha exacta. Es el que ahorita es el encargado de toda la organización del ministerio de Billy Graham. Él se llama Franklin Graham. Y los que lo conocieron y lo ven ahora, pues es un evangelista. Tremendo. Pero se convirtió muchos años después. Entonces, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, ciertamente. Eso es nuestra tarea. Pero cuando van creciendo, he conocido casos de pastores que así se veían muy bien y en la iglesia, los chavitos, todos así, hasta de la alabanza y todo. Y nomás llegaron a los 20 y se destramparon. Por alguna razón, me ha tocado ministrar a hijos de pastores que dicen, yo odio la iglesia. A mí mi padre me obligaba a aprenderme los salmos y como que yo era el orgullo. Miren mi hijo, a ver, órale, diles todo el Salmo 119, diles. Y a mí me chocaba, yo me lo tenía que aprender. Se lucía conmigo mi papá. Y yo odiaba la iglesia. Y ahí estaba yo, citando. Y miren, tremendo. Y ahorita me estoy acordando de uno de ellos. Me decía, mira, Proverbios 25 dice esto, versículo tal, el Salmo tal, se sabía. Yo le dije, oye, dice, no, si mi papá me traía viajando, yo era la atracción. Pero ¿sabes una cosa? Nunca tuve un encuentro con Jesús.
Yo no soy hijo de Dios. Se metió a las drogas, era borracho, era... Cuando él se casó, me dijo, oye, pastor Chuy, ¿me casas tú? Y yo le dije, no, que te case tu papá. No, mi papá es un religioso. Así me dijo. Yo le dije, bueno, habla con él, no sé, si tú quieres yo te caso. Mire, para no hacerla larga, pasaron 33 años, 34, 35, no sé. Y un día estamos aquí en una reunión y yo lo vi entrar a este hijo de pastor. Y al final, yo lo vi así muy contento, ¿no? Entonces cuando ya termina y se despide la gente, me dice desde allá al pasillo, ¡Choy! Dice, ya soy cristiano. Y andaba diciéndoles a todos que ya era cristiano. Y cuando yo voy y lo saludo y lo abrazo y me dice, ¿sabes qué? Ya nací de nuevo. Después de 35 años, hermano. A veces los vacunamos contra la iglesia. Porque queremos que sea nuestro orgullo. A ver, ándale, el Salmo 119. No, hermanos, tenemos que tratarlos normal. Un error muy común es decir, es que tú eres el hijo del pastor y me vas a desprestigiar. Y si tú más se te ponen. Pero te voy a decir una cosa, así con certeza, hermano. Si tú caminas con Dios en integridad y honestidad, tarde o temprano tus hijos se van a convertir. Tarde o temprano. No les va a quedar otra, porque tu testimonio los va a guiar, porque tú vas a ser luz de tu hogar. No avaro. Que gobierne bien su casa. Vámonos sobre el final. No un neófito. Significa literalmente en el griego un recién plantado. O sea, un recién convertido. También significa envuelto en humo, que da la idea de, ¿han oído esa expresión de humo en la cabeza? Se le fue el humo a la cabeza. ¿Sí? Porque un recién plantado corre un riesgo de que se enorgullezca. Y uno de los errores más comunes de los últimos años dentro del ministerio es que se convierte un famoso y a los 15 días ya lo tenemos cantando y predicando. Y eso ha provocado un vituperio para el evangelio, porque eso al rato andan chafeando. Como no tienen base, no tienen nada, pero como es famoso, lo ponen ya a testificar. Al mes de convertido ya lo traen dando campañas. Y la Biblia es clara, no un neófito. ¿Qué va a enseñar un neófito? ¿Te imaginas que tú llegas a la universidad, ya vas a recibir tus clases para ser doctor? Allá con los tecos. Y luego sale un niño y le dice, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6. Tú dices, ¿y esto qué? No, pues es el maestro. Ni una universidad te va a hacer esa tontería. Y nosotros sí lo hacemos. Hágame usted favor. Allí no hay sensatez, no hay prudencia, no hay sabiduría, no hay orden. Y por eso la iglesia es un desorden. Porque asumimos que darle el púlpito a un recién convertido famoso en el mundo nos va a traer gente. Lo único que va a hacer es que se infla. Y peor, al rato lo traemos dando la vuelta al mundo, dando conciertos y dando conferencias, y ni siquiera, de la mugre de la que viene, y ya lo ponemos a predicar. No voy a decir nombres en esta ocasión, pero pues es de todo sabido. ¿Cuántos artistas se han convertido? No, que yo no le canto al mundo. Y ahora hasta, ya, andan ni aquí ni allá. Bueno, yo he sabido de gente en el ministerio que tiene un año de cristiano y ya es apóstol. No, como dijo una vez el hermano Pablo. Dijo, no, pues si él es apóstol, yo soy el arcángel Gabriel. Imagínate. No, hermano, no un neófito, no un recién plantado. Este tiene está recién plantado, tiene que crecer, tiene que dar fruto, tiene que ser moldeado, perfeccionado, trabajado. Entonces, como dice Pablo en la primera carta, capítulo 2 que leímos, encárgales a hombres fieles, que sean idóneos. Pero ya está hablando de gente madura.
Entonces, nosotros necesitamos de guardar estas y de trabajar sobre estas características. Vámonos sobre el final. Que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, de los incrédulos. ¿Qué hay de los incrédulos? ¿Cuál es su opinión de los incrédulos? ¿Qué piensan los vecinos de nosotros? Nosotros podemos decir y sacárnoslas fácil. A mí qué me importa lo que digan mis vecinos. Pues fíjate que Pablo dice, no, te debe de importar. ¿Buen testimonio de quién? De los de afuera. ¿Qué significa de los de afuera? Los que no son cristianos. ¿Qué piensan los del al lado? Eso dice la Biblia. Los de afuera, que tengan buen testimonio. Conclusión. Si un pastor no desarrolla este carácter y está dispuesto a cumplir la encomienda de Dios a la manera de Dios, con los principios de Dios, si no está dispuesto, entonces por favor, por segunda ocasión, les digo con todo respeto, por favor renuncie al ministerio y busque otra ocupación. Déjeme terminar con unas palabras que alguien me mandó por internet sobre las cualidades de un pastor, que un pastor debe de tener. Se las digo así rápido. Número 1, si usted busca el pastorado, dice, y esto tiene que ver algo con unos dichos y enseñanzas que daba Carlos Spurgeon, considerado uno de los más grandes predicadores de Inglaterra y del mundo. Decía, un pastor, junto con haciendo una comparación y acomodando a lo que acabamos de estudiar, debe tener la fortaleza de un toro, decía. Tiene que estar fuerte en el Señor. Tiene que tener la paciencia de un burro. No ser burro, tener la paciencia como la de un burro. Tener la adaptabilidad de un camaleón, que sabe adaptarse, se camufla, ¿sí? Sabe adaptarse. Yo me acuerdo cuando empecé a viajar con el hermano Pablo en las misiones, me decía, Chuy, cómete lo que te den, duérmete en la cama que te pongan, tómate lo que te den. Y iba aprendiendo las lecciones bajo la dirección de un maestro que nos llevó en el ejemplo. Pero hoy exigimos hoteles de 5 estrellas, viajar en primera clase. Todavía, antier recibí un correo, pastor, queremos que venga de allá como de República Dominicana. Queremos que venga a predicar, pastor, mire, que un evento, que no sé qué. Y entonces, ¿para qué fechas? No, tales fechas. Entonces ya consulté el calendario y empecé a ver. Pues sí, sí puedo. ¿Cuáles son sus condiciones? Me responden. ¿Qué tipo de hotel quiere? ¿Cómo quiere viajar? ¿Qué tipo de...? Pues ni que fuera Luis Miguel. Para poner una serie de requisitos. Nosotros no estamos para eso. Estamos para servir al Señor, ¿sí o no? Yo les dije, hermanos, yo no pongo condiciones de ninguna. Como me pueda ir, me voy, como lo que me den de comer, me como, y donde me pongan a dormir, allí me puedo dormir. Y sigue diciendo esto. Tiene que tener la visión de un águila, el discernimiento, la vista así aguda de un águila, la melodía de un ruiseñor, la mansedumbre de un cordero, la piel de un rinoceronte. ¿Saben que la piel es bastante gruesa? Parece de acero, ¿se fijan? Tiene hasta un aspecto como de acero y no le penetran fácilmente todas las púas, las espinas y esto habla de que tenemos que ser personas con una piel así como de rinoceronte, que no seamos fácilmente heridos, que no tengamos corazón de chocolate y un poco de calorcito y nos derretimos. Porque las ovejas siempre critican al pastor. Yo me acuerdo cuando era oveja.
las ovejas dicen cosas, hermanos. Y tenemos que tener la piel de rinoceronte para no dejar que nos hieran, que nos penetren. Una vez el pastor Holland dijo: Dios me ha mostrado, y es una realidad, que yo decido ofenderme o decido no ofenderme. ¿Cómo? ¿Sí? Yo decido si la ofensa penetra. Yo decido. Si decido que no penetre, no penetra. Y eso es guardar el corazón. Porque de otra manera no podemos predicar con libertad ni ministrar, hermanos. Estamos heridos contra la congregación, imagínate. La disposición de un ángel, la resignación de un enfermo incurable que acepta la voluntad de Dios como es, la ternura de un pastor de ovejas y la fidelidad y lealtad de un apóstol verdadero. Hermanos, este es el desafío del ministerio. Está pesado, ¿no? En nuestras fuerzas, sí. En las de Dios, no. Porque nos fortalecemos en el poder de su fuerza. Nuestro alimento debe salir de la Biblia. Debemos de nutrirnos de Dios y su palabra. Entonces, déjenme decirles algo, hermano. El ministerio ciertamente es fatigoso. Hay dificultades, pero también tiene su lado de satisfacción, hermano. ¿Sabes qué se siente cuando casas una pareja que hace 24 años tú los presentaste al Señor? ¿Sabes que eso se siente muy bien? Cuando los ves crecer. Yo hay algunos así, ya hasta tienen hijos, y luego a mí ya me ha tocado presentar los hijos de los hijos. Y hay veces que llegan parejas, ¿no?, que se quieren casar, y ya después de casados, oye, ¿sabes que yo cargué a tu marido? ¿Cómo? Y dice, sí, y hasta lo limpié una vez que me orinó el chiquillo. Y luego, ¿cómo? Y dice, sí, porque yo lo presenté al Señor. ¿Sabes lo que es eso? Es una satisfacción que no la puedes comprar. Y luego cuando ya tienen sus hijos y los ves crecer, y luego ya te traen a sus hijos y los presentan aquí. Eso es muy valioso, hermano. Por un lado, el trabajo fatigoso, pero por otro, el ver el fruto del trabajo. Vale la pena. ¿Aceptan el desafío del ministerio? Vamos a orar. Pónganse de pie. Quiero que pongan sus manos en el hombro de su vecino y oremos. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este día, esta mañana, que nos has regalado en tu soberanía, Señor. Tú sabías que este evento se iba a realizar porque estaba en tu corazón. Porque tú sabías que nos ibas a dar un desafío. Nos ibas a lanzar un reto, una meta que alcanzar. Hoy se habla mucho de excelencia en las cosas que hacemos y hemos descuidado en la excelencia en lo que somos. Y queremos equilibrar las cosas, Señor. Queremos hacer bien las cosas, pero también ser buenos ministros de Jesucristo, nutridos con las palabras de justicia. Hombres y mujeres entregados en el servicio a Dios, llenos de la gracia de Dios. Padre, es un reto, es un reto que debemos de aceptar. Y aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras intenciones verdaderas. En el nombre de Cristo,
aceptamos ese desafío, Señor. Y gracias por el privilegio de habernos llamado a tu obra, Señor. Queremos salir aprobados. Que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Oramos de una manera especial por los hijos de los pastores, por nuestros hijos, Señor. Sabemos que no todos andan en tus caminos, pero si nosotros caminamos en santidad, en temor de Dios, en obediencia, nuestro ejemplo va a ser una influencia determinante para su conversión. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos en nuestro hogar y en la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga.